Bien. El día de hoy vamos a empezar el último capítulo de propiedades de los suelos, que es el referente a resistencia al corte. Es un tema muy importante para conocer el comportamiento. Ustedes se acuerdan, al principio del curso yo hablaba de materiales granulares, materiales cohesivos, y por ahí pues presentábamos ideas de lo que es resistencia al corte. Y estas son un par de ideas, Terzaghi la primera y un clásico, Donald Taylor. La idea es que este es un ensayo muy complicado, o sea, la resistencia al corte se evalúa como un ensayo que es complicado, pero más que complicado de hacer, es complicado de interpretar, y la duda de que esté representando adecuadamente las condiciones del suelo, ¿no? Entonces, por eso Taylor dice las condiciones de ensayo deben elegirse para reproducir las condiciones naturales lo más cerca posible. Yo voy a, en un ambiente ficticio de laboratorio, voy a tratar de representar un comportamiento real y tengo que asumir cómo va a fallar el suelo, una serie de hipótesis que determinan finalmente el resultado. Es un poco lo mismo que dice Terzaghi. Cuando ensayas la arcilla, las condiciones de fuerza y drenaje similares a aquellas bajo las cuales es probable que ocurra la falla en el campo. Entonces salen unos valores de Seifi, pero basados en que hay esta similitud campo-laboratorio, ¿no? Y esto depende de que también se haya hecho el ensayo, o que también el ensayo haya podido imitar o replicar, si quieren, las condiciones reales. Bien, vamos a empezar revisando algunas ideas de resistencia a materiales. Este capítulo tiene que ver con estado de tensión, estado de esfuerzos, por lo tanto, empalma con resistencia de materiales. Ustedes vieron y conocen el tema de esfuerzos en un punto. Tengo, digamos, una partícula, un grano de suelo, sometido a unas fuerzas, y yo puedo pasar un plano de corte por donde decida, por donde quiera, y al hacer ese corte, obviamente, el diagrama de cuerpo libre, voy a tener acá unas fuerzas normal y cortante, y en este caso, simplificado, idealizado, tenemos que las fuerzas externas son vertical y horizontal, completamente, para simplificar simplemente este cálculo. Y también, si este ángulo es alfa, y este es el área A o unitaria, esto será coseno de alfa y este área será seno de alfa. Entonces, eso nos permite simplificar para llegar a las ecuaciones de equilibrio. La idea es garantizar que este elemento esté en equilibrio, y por eso es que cuando yo genero un plano de corte o hago pasar un plano de corte genérico, aparecen estos esfuerzos. Estamos viendo que en las caras horizontal y vertical no hay esfuerzos de corte, solamente hay esfuerzos axiales, entonces son caras principales en este análisis. Bueno, el círculo de Moore, que se necesita usar en mecánica de suelos, ¿no? Y una cosa que también debemos recordar es que en un estado general de esfuerzos no hay uno, sino que hay tres círculos de Moore, y hablamos de tres esfuerzos principales: el esfuerzo principal intermedio sigma 2, el mayor sigma 1, el menor sigma 3, lo cual concuerda con la nomenclatura mecánica de suelos, pero en resistencia decíamos sigma 1 es el mayor esfuerzo. Acá yo voy a decir que sigma 1 es la mayor compresión, es decir, es el mayor en valor absoluto, y por lo tanto, como todo mi mundo es negativo, es el menor esfuerzo. Por si lo miro esto como resistencia a materiales, lo que llamamos sigma 1 en suelos, en resistencia lo llamarían sigma 3, ¿de acuerdo? Porque es el menor como número, ya sin valor absoluto. Bien, relaciones, esfuerzo, deformación. El otro tema de resistencia a materiales es cómo se deformaba, ¿se acuerdan? La primera clase de resistencia, el ensayo de tracción, y seguramente obtenían una curva como la primera, ¿no? Que corresponde a un hierro dulce.
hierro simple, ¿no? Y encontramos una primera zona lineal, de elasticidad lineal, perdón, hasta un cierto límite de proporcionalidad, una pendiente que es el módulo de elasticidad. Luego comienza la fluencia, llega a un máximo y termina rompiéndose. En el caso de un comportamiento no lineal, acá hay linealidad, este sigue siendo elástico, pero no es lineal, y la condición de elástico se verifica porque regresa al mismo punto. Cuando cargo, descargo, regreso. Si no regreso al mismo punto, si hay una deformación remanente, no hay elasticidad. ¿De acuerdo? Este sigue siendo elástico, pero ya no es lineal. Este es lineal y es elástico, y este es el límite de proporcionalidad. Si pasamos a modelos ya teóricos, podemos hablar de un material perfectamente plástico o un material que sea elastoplástico, que empieza como lineal elástico, elástico lineal, módulo E, y luego bruscamente pasa a ser horizontal la plastificación. Insisto en algo que dije en su momento, esta idea de plastificación de resistencia no tiene que ver con el límite plástico. Un material frágil falla bruscamente, no hay este rango de plastificación, mientras que acá tenemos un material que puede estar endureciéndose o ablandándose. En el caso, los dos son casos de endurecimiento, ¿no? Con curvas diferentes, ¿de acuerdo? Y estos dos también son casos de ablandamiento del material. En los modelos, en la mecánica de suelos ha habido unos desarrollos muy interesantes a partir de los años 60, con una serie de modelos bajo el paraguas de lo que llamó la Camp-Clay, la teoría Camp por Cambridge, Clay arcilla, la arcilla de Cambridge, se desarrolla en la Universidad de Cambridge y se presenta este modelo, y luego han surgido una serie de otras modificaciones, pero eso da pie a usarlos en programas de cómputo y una serie de modelos de comportamiento. Y acá les presento una serie de formas que pueden tener los diferentes modelos que realizan el comportamiento de los suelos, ¿no? Y hemos hablado del linealmente elástico. Acá tenemos un rígido plástico. Esta parte es rígida porque no hay deformación y plastifica. El elastoplástico viene a ser que tiene una cierta pendiente y horizontal. Este es el elastoplástico perfecto. Pero siguiendo lo del anterior, el elastoplástico que se endurece o que se ablanda. ¿De acuerdo? Este es un material elástico, pero es un material elástico no lineal. Si yo lo descargo, va a regresar al mismo punto, no hay deformación remanente. Y un concepto que es muy importante en reología y en suelos en particular es la viscoplasticidad y la viscoelasticidad. Este es un material viscoelástico y este es un material viscoplástico. Primero empieza este tramo con viscosidad y luego la plastificación, en este caso perfecta. Pero acá lo que trato de mostrar es que esta plastificación va avanzando en el tiempo, ¿no? O sea, en una hora más o menos se deforma lo mismo que en un día, más o menos estamos poniendo que se deforma lo mismo que en un mes, ¿no? Piensen nuevamente en el ensayo de consolidación, la deformación llega a un cierto valor, por decir algo, a las 3 horas. Si vuelvo a ver qué pasó a las 10 horas, a las 12, casi en esas nuevas 12 horas se ha deformado la mitad de lo anterior, y cuando llego a las 24 ya hay un incremento despreciable. Es decir, esta idea de que se va atenuando con el tiempo es muy típica de mecánica de suelos. Están marcados acá los dos modelos más empleados. Los diferentes programas usan o elasticidad lineal o el modelo rígido plástico, ¿no? Bueno, rígido plástico asociado a una carga última, ¿no es cierto? O sea, lo que estamos diciendo en el rígido plástico es, estamos despreciando la deformación, llega un valor y de ahí fluye, ¿no? Carga última. Y acá sí hay una deformación que se considera creciente. Bien, esto
que lo presento para suelo, vale para el material que quieran, son modelos ideales. Y lo otro, la palabra reología, simplemente recordarles, yo empecé el curso hablando de los materiales 1D, 2D y 3D, y ahí presentábamos a la resistencia a materiales que han llevado ustedes como un caso sobresimplificado, porque no se está analizando la variable tiempo. Les dije en ese momento y lo repito hoy, reología tiene la misma raíz etimológica que reloj, tiempo finalmente. Es el comportamiento en el tiempo de los materiales. Hay muchos documentos para estudiar comportamiento de materiales y en particular suelos, y podemos empezar en el modelo más simple, que es un material tipo ley de Hooke, es decir, sigma igual a asimilar suelo a un resorte, ¿cierto? Pero de ahí podemos comenzar a hacerlo más complejo y comenzar a considerar, por ejemplo, un modelo ya viscoso, ¿no? O un modelo, ya tengo justo todos los modelos. Modelo de Hooke de 1670, modelo de la resistencia y plasticidad, que es el de Coulomb, el newtoniano, que es un fluido con viscosidad, Saint-Venant es Hooke más Coulomb, Maxwell, Hooke con Newton, Saint-Venant con Maxwell en serie, Kelvin es Saint-Venant con Newton, que es el modelo de Terzaghi. La Terzaghi combina el modelo de Saint-Venant y lo pone en paralelo. Cuando digo en paralelo, es en la simplificación de las propiedades. Les voy a colgar esto simplemente para que tengan la información como curiosidad. Pero cuando digo en paralelo es como quien habla de circuitos en serie y circuitos en paralelo, ¿de acuerdo? O sea, cómo va a reaccionar el material, ¿no? Entonces, hay toda la gama que querramos de materiales o de comportamiento de materiales. Nosotros vamos a quedarnos con un modelo muy sencillo, que es el de Moore-Coulomb, ¿de acuerdo? Y vamos a avanzar con eso. ¿Qué dice Moore-Coulomb? Si ustedes se acuerdan de resistencia a materiales en la última parte del curso, yo cuando enseñaba resistencia a materiales, lo más probable es que ustedes no hubieran nacido. Yo he dejado de enseñar resistencia en el año 96, pero todavía me acuerdo un poco. La última parte del curso se presentaban las teorías de falla. Y lo que yo presentaba, no sé qué tanto haya cambiado, son 4 teorías. La teoría de Rankine, o del máximo esfuerzo axial, teoría de Tresca, o máximo esfuerzo cortante, teoría de von Mises, máxima energía de distorsión. Y en esas 3 teorías, como en otras, lo que se hace es igualar una característica del ensayo uniaxial con una característica de un estado general de esfuerzo. Así, por ejemplo, cuando usamos la teoría de von Mises de energía, lo que se dice es la energía de distorsión en un ensayo uniaxial de esfuerzo vale tanto. Ok, yo no voy a aceptar en un estado general de esfuerzo más energía de distorsión que la misma que había en la falla en el ensayo de la barra en tracción. Entonces, comparo esa característica en lo que digo yo, la energía de distorsión, del estado general de esfuerzos, y digo tiene que ser menor o igual que esa misma cosa, la energía de distorsión, en el instante de la falla de la barra en tracción. Todas las teorías tienen esa hipótesis. Moore no. La teoría de Moore tiene la diferencia que se basa en la experimentación. O sea, Moore lo que dice, voy a hacer una serie de ensayos. Voy a ver qué pasa. Entonces, lo que él dice está acá. Moore dice, voy a hacer una serie de ensayos vamos, para hablar de suelos de compresión, y digo, voy a hacer un ensayo con una presión de confinamiento como este valor, y veo que se rompe con este círculo. Luego hago un ensayo con esta presión de confinamiento y se rompe con este círculo. Hago este ensayo con esta presión de confinamiento y se rompe con este círculo. Entonces, los 3 círculos llenos corresponden a
3 fallas. Es el círculo 1 que falló con esta presión, voy a inventar un valor de 1, este con una presión de 1.5 y este con una presión de 2.2 de confinamiento. Entonces trazo una curvita y envolvente y Mohr dice, ok, cualquier otro círculo tiene que pasar por este envolvente. Entonces, si a mí me dicen que no es, y dije que este era 1, 1,5, que es 1,8, yo trazo un círculo en 1,8 y este va a ser su diámetro porque este círculo también tiene que estar subsumido por esta envolvente que ya conozco. Entonces, Mohr no tiene una hipótesis, a diferencia de Tedesca, Mises, Rankin y todos los demás. Mohr dice, yo he probado y yo he encontrado estos 3 círculos, entonces tiene sentido pensar lo que pasa con el cuarto. Entonces, esa es la idea de esta curva envolvente que plantea Mohr. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué tiene de particular el círculo A y el círculo B? El círculo A es un círculo perfectamente posible. Los 3 círculos llenos, que son 4, perdón, los 4 círculos llenos que están en contacto con la envolvente, los 4 círculos llenos en contacto con la envolvente, son círculos de falla. Es decir, este falló con esfuerzo principal menor sigma 3 igual a 1, este falló con sigma 3 igual a 1,3, este falló con sigma 3 igual a 2, y este falló con un sigma 3 igual a 3, ¿no es cierto? Tengo, ya. Este es un círculo que tiene un sigma 3 igual a 7 a la 3 a 4, pero no falló, porque no todos los círculos tienen que fallar. Lo que estoy diciendo yo es que un círculo de Mohr es una foto de un instante en la carga de un elemento. Yo y ustedes estamos sentados cada uno en una silla, yo puedo ver qué esfuerzos hay en la pata de la silla. Y esos esfuerzos son menores que los necesarios para que falle. Pero igual con esos esfuerzos puedo construir un círculo de Mohr. Puedo construir un círculo de Mohr siempre. Este es un círculo de Mohr que no ha fallado. Si ahora me dicen con ese mismo sigma, que hemos dicho que era 3, creo, voy a duplicarlo, voy a mantener este valor, ¿cuánto puede ser el diámetro? Comienzo a crecerlo hasta que sea tangente al envolvente y digo, este es el diámetro máximo permitido, que se vuelve tangente. Con esa misma lógica, un círculo como B no existe, porque esta envolvente es una cota superior, es una envolvente que separa lo que existe de lo que no existe. Todo lo que está abajo del envolvente son estados válidos de esfuerzo. Todo lo que está en el envolvente o tangente al envolvente son elementos en el instante de la falla. Cuando el círculo falla, no puedo aumentarle la carga, ya falló. Entonces, yo no puedo, este círculo B, antes de atravesar el envolvente, estuvo por acá y acá falló. Y si acá ya falló, ya no puedo aumentarle más carga. Entonces el círculo B no existe. Bien, en mecánica solo se usan los métodos gráficos, ¿no? El método del punto, el método del polo, la tangente, etcétera, que hay que un poco revisarlos de resistencia. Acá para que vean una probeta de suelo ya fallada, y fíjense que claro se nota el plano de falla, que es el símil de este plano de acá. Este plano de acá o este plano de acá. Está fallando con un ángulo alfa. Si yo regreso acá, acá tengo alfa, ¿no es cierto? Acá tengo alfa. Y con alfa, en el instante de la falla, yo determino este punto. Y si trazo una recta que va de este punto al centro, ¿no es cierto? De acá al centro, que digo, esto es un radio, esto es otro radio, por lo tanto este triángulo es un triángulo isósceles, por lo tanto, si este ángulo es alfa, este ángulo de acá también es alfa, y este ángulo de acá es 180 menos 2 veces alfa. ¿De acuerdo? 180 menos 2 veces alfa es este ángulo de acá. Donde alfa, repito, es la inclinación de los planos de falla. Bien. Mohr habla de esta experimentación, entonces, y
Sí, y a partir de ello podemos tener una simplificación. Es decir, quiero ser claro en que Moore lo que presenta es esto. Hagan ensayos y saldrá una curva. En resistencia, si ustedes ven el libro de Feodosiev, un libro de resistencia de materiales clásico, presenta dos casos para analizar Moore, que es tracción pura y compresión pura, y los une con una recta porque son dos círculos. En mecánica de suelo vamos a hacer siempre tres círculos. Con tres círculos, yo les digo acá tengo tres círculos, no cuatro, tres. Puedo trazar una envolvente y no tiene por qué ser recta, pero vamos a hacer tres círculos y vamos a acordarnos de qué dijo Coulomb. Coulomb dijo, los materiales tienen una cosa que se llama C y otra cosa que se llama phi. Entonces, la resistencia tiene dos variables. Entonces, es una recta. Entonces, si yo mezclo a Moore y a Coulomb, la curva que tenía la convierto en una recta. O sea, Moore y Coulomb es una mezcla teórica de dos cosas distintas, ¿de acuerdo? Que entre que funcionan y nos hacen vivir tranquilos, de acuerdo a la mecánica de suelos, ¿no? Pero estamos forzando las cosas. Moore habla de experimenta con muchas cosas, Coulomb habla de dos parámetros, entonces juntamos y sale la recta. En la figura anterior yo les tenía un círculo. Ese círculo, entonces, si yo me guiara de Moore, tendría esta curva. Si me guío de Moore-Coulomb, tengo esta recta. Pero si este suelo no ha fallado aún, entonces igual estoy debajo del envolvente, sea curva o sea recta. Acá, vamos acá primero. Este es un estado general de fuerza, un elemento de suelo con unos ciertos esfuerzos. Entonces, ahí tengo un valor de sigma 3, esfuerzo principal más pequeño, sigma 1, el esfuerzo principal mayor, sigma el esfuerzo principal más grande. Y tengo yo que en este punto que estoy analizando hay un esfuerzo cortante. Y este círculo, si yo lo crezco, manteniendo este punto de acá, lo crezco hasta que llegue a la tangencia, este punto va a moverse, el contacto a la tangencia, va a pasar de tau sub f a tau ff, que es el punto de acá. Ese es el tau ff, y ese es el mismo círculo anterior que ya lo estiré, ya llegó a la tangencia, ¿no es cierto? Y ese es tau f, tau ff. Este punto es el esfuerzo cortante máximo, que es distinto. Vamos a ver qué estamos diciendo acá. Pensemos en lo siguiente, y empiezo por acá. Tengo un elemento de suelo cuyo esfuerzo horizontal es igual a 1 y el esfuerzo vertical es igual a 2. Imaginemos que este es 1 y este es 2. Y me dicen, vamos a ir aumentando el esfuerzo vertical. Entonces yo lo aumento 1.1, no, sin modificar el esfuerzo horizontal. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, hasta que llego a este estado en que llega a la tangencia. Entonces en este momento este señor no ha cambiado, sigue siendo 1, ¿de acuerdo? Este se movió perdón, yo dije sigma 3 vale 1, el vertical vale 1 más, vale 2 y ha ido creciendo, ¿de acuerdo? Entonces, este empezó en 1, sigma 1 empezó en 2, y ahora acá está, si este era 2, está como en 3. Este círculo logra la tangencia con mi envolvente. Este es el punto en que se produce la falla. Pero este es el esfuerzo cortante de falla en este punto, pero este círculo es un instante del comportamiento del suelo y este punto de arriba sigue siendo parte de ese mismo instante, ¿de acuerdo? Y es el esfuerzo cortante máximo en el suelo, que no es necesariamente tau ff, que es el que produce la falla, por la inclinación de la tangencia. Si yo veo acá, yo puedo decir
este punto tiene este esfuerzo cortante tau máximo, pero el círculo, el valor mayor que puedo tener es el a sigma n que le corresponde. A sigma n le corresponde este valor que está un poquito más arriba. Entonces hay una suerte de resistencia disponible todavía que el suelo no ha usado, a pesar que ya estamos en la falla. Cuando el suelo no tiene fricción, la envolvente es horizontal, y esto es lo que tenemos. Cuando el suelo no tiene cohesión, la envolvente pasa por el origen, que no, creo que no la llevo a mostrar. Bien, entonces, lo único que tiene de particular el círculo, un segundito para estar seguro que voy a hacer. Ya. Lo único que tiene de particular el círculo que les estoy mostrando es que está en la falla. Corresponde a un instante de falla. Ese sigma 3 ya corresponde al instante de la falla. Este mismo sigma, este círculo, al inicio yo les decía 1, bueno, acá estamos en 1, 2, 1, digamos sigma 1 valía 1,5, ha ido creciendo, ha ido creciendo, ha ido creciendo, y cuando llega a la tangencia, este sigma 3, vamos a llamarlo sigma 3 en el momento de la falla, sigma 1 en el momento de la falla. Esto es el punto de falla. El punto de falla tiene un sigma, que es el esfuerzo axial en la falla, pero no solamente o sea, sigma 3F y sigma 1F son el esfuerzo principal mayor y menor en el instante que falla. Sigma FF es el esfuerzo axial en el instante que falla, en el punto que falla. La segunda F tiene que hacer con el punto. Por eso este es el esfuerzo cortante en el instante que falla y en el punto que falla, que es la orientación en realidad, ¿no? El punto del círculo, que es la orientación. Vamos a hacerle un poquito de geometría a esto, ¿de acuerdo? Para lo cual estoy extendiendo la tangente, la envolvente, para encontrar la envolvente. En realidad empieza acá. Empieza acá. He hecho esta extensión para encontrar el punto de acá, que luego lo estoy llamando A. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a presentar eso. ¿Qué cosa es sigma 1? Sigma 1 es igual a, perdón, sigma 1 más esta partecita C cotangente de phi es igual a AE, que es lo mismo que decir AO más OE. ¿Y qué cosa es OE? OE es el radio del círculo. Entonces, yo acá voy a decir que sigma 1 es AO centro más radio, y sigma 3 es centro menos radio. Y eso es lo que digo acá. Sigma 1 es más C cotangente de phi, sigma 1 más C cotangente de phi, que es AE, es AO más OE. OE es radio. Radio significa, en vez de usar esta longitud OE, uso este radio OF. Y este radio OF yo lo puedo relacionar vía el ángulo phi con la longitud AO. ¿Cierto? Yo acá tengo el mismo ángulo phi, entonces cateto opuesto radio entre AO. Por lo tanto, el radio va a ser igual a AO por el seno de phi. Y ahí me sale la primera ecuación. En la segunda ecuación, el OE, el radio, aparece como negativo. Entonces me queda AO por 1 menos seno de phi. Y en ambas ecuaciones despejo AO. Y yo puedo decir que AO es igual a sigma 1 más C cotangente entre 1 más seno, o sigma 3 más C cotangente menos, entre, perdón, 1 menos seno, que es lo que está acá. Multiplico cruzado y tengo esta ecuación. Opero un poquito, sigma 1 más C cotangente, este 1 menos seno lo paso dividiendo. Entonces acá tengo sigma 1 más C cotangente, sigma 3 multiplica a 1 más seno entre 1 menos seno, y luego tengo C cotangente con 1 más seno y 1 menos seno.
voy a llamar al valor 1 más seno de phi entre 1 menos seno de phi un número n que depende de phi, n sub phi. Ya les dije también que en suelos a todos se le llama n. Tenemos n's apastos, el número de golpe del límite de Atterberg, n. Golpe del SPT, n. Golpe, perdón, el número que depende de phi que les estoy presentando, n sub phi. Bueno, si n sub phi es 1 más seno de phi entre 1 menos seno de phi, y el ángulo phi es positivo, el numerador es más grande que el denominador, por lo tanto, n phi es un número mayor que 0. Y yo puedo demostrar que 1 más seno entre 1 menos seno es lo mismo que decir tangente cuadrado de 45 más phi medios. Dicho eso, yo tenía entonces sigma 1 más e cotangente, ahí está, sigma 1 más e cotangente igualito, es igual a sigma 3 por n phi, es igual a sigma 3 por n phi, más e cotangente por n phi. Paso todo al otro lado, entonces el secotangente se agrupa, y lo tengo acá, secotangente menos 1 por menos 1, este es secotangente negativo, y de acá voy a decir que secotangente por n phi menos 1 es igual a sigma 1, que es igual, perdón, a sigma 1 entre sigma 3, perdón, menos sigma 3 n phi, pero ¿a qué cosa es igual? ¿Qué cosa es n phi? Esto es n phi. N phi menos 1. Acá está, n phi menos 1. ¿Y esto qué es? Cotangente. Cotangente es coseno entre seno. Entonces me queda esta ecuación. ¿De acuerdo? Me queda esta ecuación. Entonces, en esa ecuación vamos a operar el 1 menos seno de phi y me queda que los unos verdes se están eliminando. Entonces me queda arriba 2 veces seno de phi y 2 veces seno de phi con un seno de phi por acá. Y raíz cuadrada de 1 menos seno de phi lo voy a presentar como raíz cuadrada de 1 menos seno por raíz cuadrada de 1 más seno para simplificarlo con lo que está abajo. Y eso es lo que hago acá. Cotangente de phi menos 1, cotangente de phi menos 1 es igual a raíz cuadrada de 1 menos seno por raíz cuadrada de 1 más seno por 2 veces seno de phi. 2 veces seno de phi. Y abajo que tenía 1 menos seno de phi, acá lo estoy poniendo de esta manera, y acá está el otro seno de phi. Verde se va con verde, rojo se va con rojo, ¿y qué me queda? Cotangente de phi por n phi menos 1 es igual a el 2 por la raíz sumando entre la raíz restando. ¿Pero qué cosa suma entre resta? 1 más seno entre 1 menos seno es n phi. Entonces es la raíz cuadrada de n phi. Por lo tanto, ¿y eso qué cosa era? Sí, cotangente de phi por n phi menos 1. Cotangente de phi por n phi menos 1. Todo esto, lo que acompaña a c, es raíz cuadrada de n phi. Entonces, ¿qué me queda? Sigma 1 es igual a sigma 3 n phi más c raíz cuadrada de n phi. Y esa es mi ecuación. ¿Qué cosa es sigma 1? ¿Qué cosa es sigma 3? ¿Qué cosa es c? ¿Qué cosa es phi? C y phi son parámetros de resistencia del suelo. Sigma 1 y sigma 3 son los esfuerzos principal, mayor y menor respectivamente, de uno de los infinitos círculos que tienen como envolvente a la recta sigma igual a c más tangente de phi. Perdón, S igual a c más sigma tangente de phi. O sea, esta ecuación vale para cualquier valor de sigma 3, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo tener este valor de sigma 3, con esa ecuación hay el valor un sigma 1 que queda por acá, y esos dos valores sigma 3 y sigma 1 me van a dar un círculo que también es tangente. Y si sigma 3 vale esto, voy a encontrar un círculo que también es tangente. O sea, me da la relación entre los esfuerzos principal menor y mayor y un círculo que es tangente. Ya habíamos dicho la definición de NFI. Acuérdense siempre, NFI más grande que 1. Eso es bien importante. NFI es más grande que 1. Entonces, eso que me lleva, el seno va arriba sumado y restado abajo.
o si quieren, tangente cuadrada de 45. Porque la gente se confunde. Tangente cuadrada de 45 más o menos phi medio. Tiene que ser más grande que 1, más phi medios. Bien, cuando el suelo nosotros asumimos que el suelo tiene un comportamiento elástico hasta el instante de la tangencia en que digo se plastificó. Plastifica el suelo y se deforma ya de manera horizontal. Bueno, entonces todos los círculos en estado elástico son círculos por debajo de la línea de tangencia y solamente habrá uno para el mismo valor de sigma 3 que hace el contacto, que es en el instante que ha fallado, que plastifica. ¿Qué significa que plastifica? Significa que durante mi ensayo, yo estoy asumiendo que la falla se produce en este punto. Y luego hay una plastificación que puede ser con endurecimiento, ablandamiento o perfecta, una plastificación. Yo voy a considerar que acá falló, porque ahí empieza la plastificación y se deforma. Entonces, una forma de considerar la falla es la falla se produce cuando se acaba la elasticidad lineal. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a descansar unos minutos para continuar. Hay una serie de ensayos para evaluar la resistencia al corte de los suelos y eso es lo que quiero un poquito presentarles ahora. Y empiezo aclarando la importancia de resistencia al corte. Los suelos son materiales frágiles. En los materiales frágiles la resistencia crítica es la resistencia a la compresión que está asociada a la resistencia al corte. ¿De acuerdo? Entonces, las fallas en materiales frágiles, en suelos, son por corte, son porque tienen que ver con compresión. Material frágil clarísimo, un vidrio. ¿No es cierto? Un vidrio, estírenlo y lo van a romper, pero sí va a soportar algo a compresión hasta que finalmente se rompe, evidentemente, ¿no? Material frágil. La resistencia, esto que voy a contarles de la fricción y la cohesión, un poco continuando lo que veíamos al principio del ciclo del curso, es discutible, hay mucho más desarrollo, les voy a contar una cosa muy, muy sencilla en realidad. En el modelo de Coulomb, la resistencia por fricción la tomamos igual que la fricción, el mu de la física, con una corrección en realidad, y es que la fricción surge de la observación de Coulomb en suelos y de ahí la traslada a la física, ¿no? Entonces, es tal cual la han visto en física desde el colegio. Mientras que hay otra fuente de resistencia al corte que es la propia de las arcillas y que es independiente de la fuerza normal, que es la resistencia por cohesión, ¿no? Tenemos dos fuentes de resistencia entonces, y fricción, donde es lo más claro, ¿no? Este podría ser un bloque de física, ¿no es cierto? Aplico una fuerza F hasta que venzo la resistencia, es decir, F ha superado a mu por P. Ya sabían ustedes de física que hay dos coeficientes de rozamiento estático y dinámico. Cuando venzo el coeficiente de dinámico es más pequeño que el estático, etc. Pero en esta figurita todavía no he vencido. Y lo que yo digo es, en el instante que venza, F es igual a mu por P. Pero en vez de usar mu, voy a usar en mecánica de suelos tangente de phi. Es la única diferencia. Coeficiente de rozamiento del suelo, tangente de phi. Lo divido entre el área y digo el esfuerzo de corte S tau. Acá hay una confusión, si quieren. El esfuerzo de corte es tau, pero en suelo se dice S para un estado general y tau en el instante de la falla, ¿no? Por eso es un poco la doble nomenclatura a veces. Bueno, el esfuerzo cortante tau es igual a sigma por tangente de phi,
Ya hemos pasado de fuerzas a esfuerzos. Y yo acá les estoy mostrando un ensayo de corte directo. Se llama corte directo porque yo he inducido, yo estoy obligando a que falle por este lugar. Hay una superficie de falla predefinida, que es esta de acá. Por acá va a fallar el suelo. Yo tengo una fuerza de confinamiento P, que dividí entre el área me da un esfuerzo sigma. Tengo que le aplico una fuerza T, y cuando le aplique T, esto va a comenzar a moverse, ¿no es cierto? Y acá hay un desplazamiento horizontal, perdón. Va a comenzar a moverse y en este proceso que aplico T va a surgir una reacción, ¿no es cierto?, para equilibrarlo, para evitar que se mueva. Es la misma idea del bloque, del plano inclinado, del bloque en un plano inclinado, ¿no? Si yo hago aquí equilibrio, yo puedo llegar a que hay dos ángulos, voy a regresar acá, hay un ángulo alfa, y con este ángulo alfa de repente el bloque no desliza, pero si yo aumento el ángulo alfa, logro que el bloque desliza. Es equilibrio simplemente, alfa es el ángulo de inclinación general del plano, ¿no? Y hay una fuerza de rozamiento, y acá lo que encuentro es que hay un ángulo de reposo del suelo, o es un ángulo del talud natural. Cuando se ha formado el suelo, las partículas han ido cayendo y van formando este ángulo phi de reposo, que es el alfa de reposo. Si el ángulo del talud que yo tengo es más pequeño que phi, ¿de acuerdo? Si el ángulo del talud que yo tengo es más pequeño que phi, yo puedo decir que acá hay una suerte de seguridad, tengo una holgura. ¿A qué me refiero? Si este bloque desliza cuando alfa sub r vale phi, y estoy con alfa, todavía no ha deslizado. Entonces yo voy a medir la seguridad, el factor de seguridad, por la relación entre estos ángulos. En realidad, la voy a medir por la relación entre los tangentes de los dos ángulos. ¿Por qué? Porque la tangente del ángulo es mu, es el coeficiente de fricción asociado a el deslizamiento, ese es alfa, ¿cierto? Ese es el valor de alfa, porque, perdón, ese es phi, asociado al deslizamiento. Yo tengo un alfa que es más pequeñito, entonces yo puedo ir aumentándolo hasta que llegue a phi, que en ese instante desliza, y se acabó la seguridad, por cierto, ¿no? O F vale 1. Cuando se analizan las fuentes de resistencia al corte, en el libro de Leonards, Principios o Fundamentos de Mecánica del Suelo, no me acuerdo cómo se llama, hace un símil que es muy interesante con dos superficies metálicas limpias. Lo que les quiero decir con esto es que lo que vemos en mecánica del suelo es lo mismo que puede ver un compañero de ustedes de mecánica cuando analiza en los cursos, no se llaman resistencia de materiales, creo que se llaman materiales, el comportamiento de las superficies metálicas. Entonces, el planteamiento de Leonards es: comparemos el suelo con un metal, con una superficie metálica. Hay irregularidades, y cuando actúa la fuerza P entre las irregularidades, hay pequeñas trabazones, hay pequeños puntos de contacto. Entonces, en esos puntos de contacto se va a vencer la fuerza, estamos en un momento de la fluencia, y yo puedo decir que la fuerza P va a ser igual al esfuerzo de fluencia por el área de contacto. Si yo aumento la fuerza, lo que va a pasar es que se va a ir involucrando más área para oponerse a esta fuerza. Las fuerzas de contacto son muy pequeñas, ¿de acuerdo? Y los esfuerzos hemos dicho que son de fluencia. En el suelo yo voy a diferenciar acá AC, lo estoy multiplicando por una parte de la resistencia, está asociada a un área SA, y una parte de la resistencia asociada a un área SD. ¿De acuerdo? SA es la que vamos luego a asociar a un fenómeno que llamamos cohesión, y SD a lo que viene a ser la fricción.
termino con esto, un modelo tosco, si quieren, grosero, piensen en que la segunda fuente de resistencia, me refiero a la cohesión, es que tienen ustedes dos bloques, y aparte de la fricción, perdón, de las irregularidades, yo puedo pensar que estos dos bloques tienen una miel, piensen en mermelada, miel de abeja, agua con azúcar, simplemente una miel, una cosa pegajosa. Esa cosa pegajosa está actuando entre las dos superficies. Cuando yo aplico la fuerza, ¿de acuerdo? Conforme la fuerza es más grande, la fricción, la resistencia por fricción aumenta, pero la miel está ahí y a la miel le da lo mismo que haya una fuerza de 10 que de 20 o que de 1000. La miel es independiente de la fuerza de confinamiento, pero ayuda de una forma importante o puede ayudar de una manera importante en esta resistencia al corte, en impedir el movimiento porque ha pegado los bloques. Eso puede ser otro símil para la cohesión. Ensayo de corte directo. El ensayo que les contaba. Voy a aplicar una fuerza vertical. Esto lo vamos a hacer en el laboratorio. Voy a aplicar una fuerza vertical. Voy a medir cuánto se mueve vertical y horizontalmente. Perdón, la fuerza vertical P aplico y es constante todo el tiempo. Va a ser P igual 100, o P igual 200, o P igual 1000. Un único valor de P, y con ese único valor de P aplico T. Cuando aplico T, voy a ver que el suelo se va a mover, o la caja de corte se va a mover horizontal y verticalmente. Y obviamente la falla va a ser acá. Acá tengo tres gráficos distintos para una misma arena densa, y en esta arena densa estoy apreciando dos cosas. Cada uno de estos gráficos corresponde a un valor propio de P, P1, P2 y P3. Apliqué P1 y veo cómo varía T, y cómo al aplicar T, perdón, al aplicar la fuerza T, cómo se mueve este dial y cómo se mueve este dial. Cuando aplico T1, acá estoy viendo cómo varía T contra el dial, o cómo varía este dial con el otro dial. O sea, cómo varían las tres cosas, ¿no? Fuerza horizontal, el dial vertical. ¿De acuerdo? Bien, entonces T1, T2, T3, o P1, P2, P3, perdón, corresponden a tres valores diferentes, y vemos que las tres curvas, esto es una arena densa, en las tres curvas hemos visto que está pasando lo mismo, y es que hay un delta de H negativo y luego aumenta. Delta de H negativo y luego se suelta. De la arena densa, acá se hace un poquito más densa, pero acá se está soltando, se está dilatando. La arena densa se dilata. La arena densa se dilata. Yo lo que tengo acá es que estoy tomando 3 puntos. Por ejemplo, yo digo, ok, la falla es en el máximo, entonces yo digo, si sigma vale sigma n1, la falla 7, acá la falla es 11, acá la falla es en 14. Punto. Uno de estos 3 puntos, y estos 3 puntos me están dando el esfuerzo de corte para un valor de sigma determinado en cada caso, y estoy haciéndolo pasar por una envolvente. No estoy hablando acá de la deformación, pero que me quede la idea que la arena densa se dilata. ¿Qué significa se dilata? Se dilata significa que deja, que quiere ser o que va a ser más suelta, que va a ser menos densa. El suelo dilatado, ¿no es cierto? Si el suelo está dilatado, si el suelo se está dilatando, el suelo tiene que cada vez está soltando, dilatarse o soltarse lo mismo. Arena densa deja de ser densa o tiende a ser menos densa. Fíjense, en este mismo gráfico, yo definí con estos 3 puntos de acá, pero pude haber definido una recta como esta,
con estos 3 puntos de acá. Esta es la resistencia, el esfuerzo cortante máximo, y esto se llama esfuerzo cortante residual. O sea, el suelo se siguió deformando y le queda, hay un residuo de resistencia al corte que se llama resistencia al corte residual, que es lo que está acá. Entonces yo acá tengo las dos gráficas, con picos, con máximo o con residuales. Ahora, en este caso, estamos hablando de un material perfectamente granular, estamos hablando de una arena, por eso que la recta pasa, ambas pasan por el origen. Este ensayo es muy criticado, tiene un sentido, tiene una lógica histórica, es de los primeros ensayos que se hace. Corte directo es lo mismo que ustedes han hecho, si es que lo han hecho, en madera. En madera se les daba un espécimen que era como una sección con un rebaje. O sea, aplicaba la fuerza y al aplicar la fuerza sobre el rebaje había una superficie clara de falla, es la misma idea. En el círculo de Moore de un ensayo de corte directo, ¿qué es lo que tengo yo? Creo que no lo tengo dibujado acá un ratito. No. Vamos acá. Cuando este suelo falla, este punto de acá, el suelo falla, este punto, vamos a darle al sigma 2 decir que es 15, sigma 2 vale 15, sigma 1 vale 11. Este es un punto de paso del círculo de Moore, pero si tengo yo este punto, va a haber otro punto, ¿no es cierto? Que yo acá cuando trazo mi círculo, me doy cuenta, va a haber otro punto que tiene el mismo sigma menos 11. Entonces acá hay un valor simétrico. Entonces, la pregunta que yo les haría es, ¿cuánto vale en el estado tensional, que yo estoy mirando? ¿Qué puedo decir? Yo lo que puedo decir es que en la dirección vertical tengo el sigma que hemos dicho que vale 15, tengo el corte que hemos dicho que vale 11, pero en la cara perpendicular, obviamente el corte vale lo mismo 11, pero ¿cuánto vale sigma? ¿Cuánto vale? Lo que estoy diciéndole yo es, en esta cara de acá, en esta cara de acá, esta fuerza P vale 15. He aplicado la fuerza P de 15 y he encontrado que falla cuando T vale 11. En esta cara de acá, a 90 grados, el esfuerzo cortante, si este señor de acá era 11, acá también tiene que ser 11. ¿Pero qué esfuerzo axial hay? No hay ninguno. Por lo tanto, este es un 11 con 0. Tengo dos puntos, 11,15, para sigma igual 15, tau vale 11, y para sigma igual 0, tau vale menos 11. Ahora sí ya completo mi círculo y digo, para sigma igual 0, tau vale menos 11. Para sigma igual 0, tau vale menos 14, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que me permite construir este esquema. Hemos mencionado entonces que una arena densa se suelta, y ahora completo esa idea con que una arena suelta se densifica, se acorta. Soltarse es dilatarse. Densificarse es acortarse, es contraerse. Sin embargo, a los materiales que se contraen se les dice que no se dilatan. Entonces se habla de dilatante positivo y dilatante negativo, que es sinónimo dilatante negativo de contractivo. Entonces lo que yo puedo decir es que la arena densa presenta un aumento de volumen durante el corte, se dilata.
La arena suelta sufre una contracción y eso significa que se contrae y por lo tanto se le llama dilatante a la arena suelta o a los materiales sueltos se le llama dilatante negativo. Se está antidilatando, se está contrayendo. Y acá tienen un poco eso mismo. Esto lo voy a ver cuando veamos al final arenas. Bien, resistencia drenada y no drenada. Es importante, estoy volviendo a un concepto que hemos planteado ya en consolidación y que vamos a insistir, porque hay que insistir en él. Si el suelo puede drenar, si el suelo puede expulsar agua, un incremento en esfuerzos genera rápidamente o genera en un tiempo un incremento en esfuerzos efectivos. Y vayamos quedándonos con la idea que la resistencia que a mí me importa es la resistencia en condiciones efectivas. Entonces, si aumenta sigma prima y el envolvente Mohr Coulomb me dice S es igual a C más sigma tangente de phi, perdón. Ese envolvente, esa recta, esa ecuación, S igual a C más sigma tangente de phi, yo la puedo plantear con esfuerzos totales o efectivos. Es decir, esta ecuación de arriba, tal como la tienen, vale tanto como la tengo planteada acá, como con esfuerzos efectivos. Pero la que a mí me va a interesar en un suelo, es esta misma ecuación, pero solamente a nivel de esfuerzos efectivos por algo que ya hemos discutido, lo voy a poner acá de nuevo, algo que ya hemos discutido en el capítulo de propiedades hidráulicas. En propiedades hidráulicas decíamos, a mí lo que me interesa es lo que está pasando en el grano, ¿de acuerdo? Entonces, si lo que me interesa a mí es lo que está pasando en el grano, un segundito, por favor. Si lo que me interesa a mí es lo que está pasando en el grano, entonces me voy a quedar con esa idea, ¿de acuerdo? Con lo que pasa en el grano. Es decir, no me va a interesar lo que pasa. Voy a quitarle acá. Ah, no, fíjate, yo no tenía ya. Lo que les quiero decir es esto, que esta ecuación vale por igual. Esta es una ecuación matemática, ¿de acuerdo? Y si es una ecuación matemática, yo podía haberla hecho con esfuerzos totales o con esfuerzos efectivos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque están en tres círculos. Si tengo tres círculos totales, sale la ecuación de arriba. Tengo tres círculos efectivos, sale la ecuación de abajo. Pero la que a mí me interesa es en condiciones efectivas, porque ya hemos dicho que el agua no tiene resistencia al corte. Si el agua no tiene resistencia al corte, entonces acá me estoy engañando cuando miro un supuesto aporte del agua. Entonces lo quito mejor y me quedo con la ecuación tal como está abajo a nivel de esfuerzos efectivos. Esa es la que vamos a emplear. En suelos cohesivos se usa la resistencia no drenada. ¿Por qué? Porque cuando yo cargo un suelo cohesivo, no sé si lo tengo acá la tengo para variar, cargo el suelo cohesivo, va a demorar mucho tiempo para que este 100 adicional llegue al grano. Primero lo otorga el agua. Entonces, como demora mucho tiempo, vamos a mirar lo que está pasando en esta primera etapa, que es la condición cuando no ha podido expulsar agua, resistencia no drenada. Bien.
Y eso es lo que estoy explicando acá. No drenada, los esfuerzos efectivos no se incrementan de inmediato y es más conveniente expresar la resistencia en términos de la resistencia S no drenada en vez de C y de phi. Ese es el envolvente horizontal. En gravas y arenas limpias el agua se expulsa rápidamente, entonces resistencia drenada. En arcilla saturada no drenada porque demora mucho tiempo. Y en suelos intermedios, suelos mezcla de arena con arcillas, vamos a considerar las condiciones no drenadas, pero esto suele ser conservador. Y acá les estoy presentando la letra D como sinónimo de drenado y la letra U, que ya la hemos usado, como sinónimo de no, en este caso no drenado, sin drenaje o no drenado. Y acá lo vemos, ensayo de consolidación. La figura esta ya la hemos visto hasta cansancio. Y ahora voy a mirar una cimentación. Cuando miro una cimentación, puedo apreciar varias cositas. Puedo decir lo siguiente acá, y es que voy a aplicar acá una carga P, y voy a ver qué pasa en este punto A debajo de la napa freática. Debajo de la napa freática. A está debajo del nivel freático. Bien. Acá vamos a verlo acá. Pensemos en una arcilla saturada. He dicho que el punto A está bajo el nivel freático. Pero voy a darle dos posibilidades. ¿Le permito que drene o no le permito que drene? Vamos a ver. Eso lo vamos a cuadrar contra los ensayos de laboratorio. Si la arcilla saturada drena, aplico la carga. Si yo aplico la carga, los esfuerzos totales son los mismos, así le deje o no le deje drenar a la arcilla. Si aplico el esfuerzo total, es exactamente el mismo diagrama, que en principio, para hacer la cosa fácil, si la fuerza vale P y el área vale A, sigma es P entre A. Y esta pendiente es el proceso, el momento de la construcción, que es la etapa durante la cual estoy cargando al suelo, estoy aplicando la carga al suelo. Si esta arcilla va a demorar, va a comportarse realmente como arcilla, lo que va a pasar es que esta carga va a ir primero al grano, al fluido, y lentamente se va a ir perdiendo y se va a ir transfiriendo al poro, al grano, perdón. Entonces, estas dos gráficas de acá corresponden a lo que hemos venido repitiendo unas 500 veces ya. Es decir, cómo la carga inicialmente está yendo al fluido y luego se transfiere lentamente al grano. Si lo que yo tengo es una arcilla que hace que este proceso sea muy rápido, ahora le digo cómo consigo esa arcilla que hace que este proceso sea muy rápido. Yo tengo una arcilla que hace que este proceso sea muy rápido. Entonces, no voy a notar este momento en el cual el que se carga es el poro, porque es como que he dejado acá de dibujar un salto. Acá hay una cosa inmediata, la presión del poro sube y rápidamente baja porque se transfirió al grano. ¿De acuerdo? Eso es lo que veíamos para una arena. Cuando yo les digo una arcilla sin drenar, pero una arcilla que drena, ¿a qué me refiero? Dos cosas. Una posibilidad es que este diagrama es un diagrama donde el tiempo vale 1000 años. Entonces, este proceso que ha demorado, el proceso de carga y todo este proceso de acá en realidad, que ha demorado 3 años, en la gráfica de 1000 años no me entero lo que pasó. No lo veo, no lo logro ver en esta gráfica. O sea, la condición sin drenar, la condición drenada significa lo he hecho tan rápido para mi gráfico, 3 contra 1000, que no me he dado cuenta, ¿no? Y lo interpreto como drenado.
La otra posibilidad es que fuerzo el drenaje con unos sistemas de drenaje, ¿de acuerdo?, que me permiten botar rápidamente estos excesos de presión de poros. Entonces, eso me refiero con arcilla drenada, que es el mismo comportamiento de un suelo granular. Entonces, acá estoy comparando granular con arcilla, o lo que es lo mismo, una arcilla puedo yo forzarla a que llegue a esta condición de drenaje. Entonces, carga entre área, sigma. Este con el cuentito que ya le hemos contado, y este de acá, esfuerzo efectivo, es diferencia total menos poros, efectivo total menos poro efectivo, como acá poros es constante, es la misma forma sigma prima que sigma. ¿Qué puedo decir de la resistencia al corte? Acá hay dos cosas. La resistencia al corte, acabamos de decir, por Mohr-Coulomb, sigma, perdón, S o tau, en condiciones efectivas es igual a una constante más sigma tangente de phi. Sí, pero quiero mirar efectivos. Entonces, ¿cómo va a tener una constante más esta cosa por tangente de phi prima? Por lo tanto, el gráfico de resistencia al corte, y acá lo vemos todo junto, después regresamos a la otra, el gráfico de resistencia al corte sigue la misma forma que sigma prima, la misma forma que sigma prima. Y acá también sigue la misma forma que su sigma prima. Sigue en la misma forma. ¿Ok? Esta es la misma forma que esto, con un factor de escala, el que quieran. Bien. ¿Qué cosa es tau? Tau es el esfuerzo cortante que estoy aplicando. Y si la fuerza, si yo aumento la fuerza P de 10 a 20, la duplico, estoy también entonces he duplicado el sigma, y si he duplicado el sigma, también he duplicado el tau. Este tau sigue la misma forma que P o que sigma. Este tau sigue la misma forma que P o que sigma. Entonces, este tau, acá lo estamos viendo, es igual que este sigma, igual que este P. ¿Qué cosa es tau? Tau es el esfuerzo cortante que yo le estoy aplicando al suelo. ¿Qué cosa es ese? Es lo que resiste al corte del suelo. ¿Qué cosa es el factor de seguridad F? F es lo que resisto entre lo que estoy aplicando. F es lo que resisto entre lo que estoy aplicando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá vemos nosotros, si yo divido lo que resisto entre la carga a la que estoy sometiendo el suelo, voy a tener que acá, lo que resisto, acá la carga aplicada está aumentando, por lo tanto el factor de seguridad está disminuyendo, acá la carga aplicada se quedó constante, entonces lo que voy a decir yo es entre una constante, y acá vuelvo a tener la forma de acá. ¿Y acá qué pasó? Entre recta entre recta, recta, salvo acá que también es recta, pero horizontal entre horizontal, acá es pendiente 1 entre pendiente 2, y hay un moñito acá diferente. Conclusión. ¿Cuál es el momento en que el factor de seguridad es más pequeño en un material sin drenar? Acá. Acá. Cuando acaba la construcción. Cuando termino de aplicar la carga. ¿Cuál es la condición crítica cuando tengo yo que el suelo puede drenar? La zona de vida útil, ¿no? Este es el factor mínimo, ya se mantiene. Pero acá hay un crítico clarísimo que es cuando terminé la construcción. ¿Para cuándo? Para los materiales donde no hay drenaje. ¿De acuerdo? Cuando la arcilla no puede botar el agua, esta es la condición crítica. A esto le ponen números y sale y se confirma. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Ok, ensayo triaxial. El ensayo triaxial es el ensayo más importante de la mecánica de suelos. Si ustedes me dicen que conocen un libro que se llame Vamos a romper probetas de concreto, yo no lo conozco, pero yo les puedo decir que sí conozco varios libros que se llaman La medición de la presión de poros en el ensayo triaxial, la medición de los esfuerzos en el ensayo triaxial, verificación de los esfuerzos en el ensayo. Hay toda una bibliografía sobre el ensayo triaxial, por lo que decía yo al principio, ¿no? Esto que copiaba de Terzaghi y de Taylor, creo que era, sobre la importancia de los ensayos triaxiales. Antes de hablar del triaxial, yo ya hablé del corte directo, hablamos ahora de compresión no confinada. La U nuevamente es no, en este caso es no confinada, sin confinamiento. Es igual que el ensayo de la probeta de concreto, solo la puedo hacer en suelos cohesivos, inalterados y recompactados, ¿no? Y esto lo vamos a ver en el laboratorio también, en el último. Ensayo triaxial. ¿Qué significa ensayo triaxial? Significa que tengo un espécimen, en este caso de suelo, sometido a esfuerzos en las tres direcciones, en los tres ejes, en los triaxes, ¿de acuerdo? Y eso lo voy a lograr poniendo el espécimen de suelo dentro de una cámara que se llama la cámara triaxial. Y voy a rodear el suelo de agua y esa agua va a estar sometida a presión. Entonces, si este agua de acá está a presión, el suelo tiene un esfuerzo en todas las direcciones, porque es la presión del agua, presión hidrostática, presión igual en todas las direcciones. ¿De acuerdo? El suelo está sometido a presión hidrostática. Y eso, que se llamará sigma 3, lo voy a desbalancear aplicando una carga desviadora que se llama P. Vamos a quedarnos acá unos minutos y continuamos. Entonces, les decía que hay una muestra de suelo rodeada de agua. El agua está sometida a una cierta presión, que es la presión de la celda o de la cámara. Por acá hay una llave, hay un agujero, perdón, para someter el agua de todo este ambiente a una cierta presión. ¿De acuerdo? Y yo puedo cerrar o abrir esto. Y eso es lo que viene a ser sigma 3, que es el mismo esfuerzo en todas las direcciones. Yo tengo el mismo esfuerzo en la dirección horizontal, en la dirección perpendicular al dibujo y en la dirección vertical. Y adicional a esto, aplico un esfuerzo vertical, que lo P, o debido a P, perdón, que lo llamo esfuerzo desviador porque hace que el vertical se desvíe del horizontal. Cuando yo aplico esto, veo que puedo medir las deformaciones verticales en el suelo y puedo medir el suelo, perdón, puede expulsar agua y yo puedo medir cuánta agua bota, o puedo decirle no expulses agua y si no expulsa agua, la presión de poros va a cambiar. Recuerden, consolidación. Si yo le dejo al suelo que expulse agua, la presión de poros se mantiene. Si no le dejo que expulse agua, la presión de poros cambia. La membrana de Hebe que están viendo ahí, su función es únicamente que el suelo, que no le entre agua por los costados. Entonces es una membrana muy delgada, simplemente para garantizar que el flujo se garantice en la otra dirección. Te estoy llamando sigma 3 a la presión de la cámara, que repito, inicialmente es igual en todas las direcciones. Es igual en todas las direcciones. Y luego aplico un adicional. Ese adicional es el esfuerzo axial, que sumado a la presión de cámara va a ser el sigma 1. El sigma 1 es igual al
esfuerzo axial o esfuerzo desviador más la presión de cámara, que es igual a sigma 3. Bien. ¿Cómo se hace el ensayo? En todos los libros van a encontrar que el ensayo tiene 2 etapas, que yo las presento como la 3 y 4. Creo que acá las pongo con numeritos. ¿A qué me refiero? Los libros no hablan de la preparación. Hay, para mí, 2 macroetapas, que es la preparación y la rotura. Cuando un libro les dice, o ejecución, cuando un libro les dice hay 2 etapas, va a referirse a la consolidación y rotura. Pero antes de esas 2 etapas hay que preparar la muestra y ese proceso a su vez tiene 2 etapas. Entonces, ¿cómo es la preparación? Por eso yo la llamo etapa 0. La preparación de la muestra requiere hacer 2 cosas: saturar el suelo y aplicar una presión que se llama contrapresión. ¿Por qué saturo el suelo? Por 2 razones, o por varias razones. En primer lugar, porque es la condición crítica. Y si yo llego a un suelo natural y digo, este suelo tiene una saturación de 80%, y cuando tiene 80% resiste 1, lo único que yo sé es que cuando llega a 100% de saturación, va a resistir menos de 1. Menos de 1. Porque es la condición crítica. ¿Puedo garantizar que nunca se sature? No, no puedo. Bueno, si puedo garantizar que nunca se sature, me quedo con esa resistencia de 1. Pero como no puedo garantizar que nunca se sature en general, voy a tener entonces que evaluar la resistencia del suelo en condiciones críticas, que significa saturadas. Entonces, la 1 y la 2 está del lado de la seguridad. El suelo saturado resiste menos, es decir, analizar el suelo saturado está del lado de la seguridad, y es posible siempre que en una obra el suelo se sature. Van de la mano las dos. Y la segunda razón, que acá la pongo como tercer apartado, es lo mismo, perdón, que es de un origen distinto, es que, recuerden lo que yo decía al principio, mecánica de suelos secos, mecánica de suelos saturados. No hay mecánica de suelos parcialmente saturados. Ahora sí la hay, pero no la había. Entonces, es más fácil de analizar la mecánica de suelos saturados que de los parcialmente saturados. Entonces, por una facilidad matemática, la analizamos saturada. ¿Cómo se debe saturar el suelo? De abajo hacia arriba, para que no se formen burbujas. Y usando agua que no tenga burbujas, de aireada y destilada. De aireada para que no introduzca burbujas, repito, porque si no estoy metiendo agua con aire, entonces si yo creo que estoy saturando, estoy metiendo una cosa que trae vacío, que trae aire, entonces no estoy saturando. Y la palabra destilada es para que mis equipos duren más. Si el agua es destilada, voy a quitarle sustancias potencialmente agresivas al equipo, a la celda triaxial. Ya saturé. Contrapresión. Cuando el suelo se rompe por corte, y lo acabamos de ver en el ensayo de corte directo, yo les dije, la arena densa se suelta, es dilatante positiva, aumenta de volumen. La arena suelta es dilatante negativa o contractiva, disminuye de volumen. El agua es dilatante positiva. El agua se deforma, perdón, en un suelo dilatante positivo, el agua quiere acompañar al esqueleto, ¿de acuerdo? Entonces quiere aumentar de volumen, entra en succión, disminuye la presión de poros. Entonces, yo tenía una presión de poros de 1. En este proceso de succión puede hacer que baje 1, 0,9, 0,8, 0, menos 1. Se hizo negativa. Los equipos para medir succiones son muy complicados. Entonces, más fácil es engañar al suelo y cambio mi origen de coordenadas. Es decir, le meto una presión igual por adentro del suelo y por afuera del suelo. Esa presión se llama contrapresión, back pressure, contrapresión. La back es que se le representa como U sub B. Entonces, la contrapresión se aplica por dentro y por fuera.
la misma presión. Entonces, en vez de tener 0 adentro y 0 afuera, ahora voy a tener 3 adentro y 3 afuera. Entonces le doy al agua, le doy una presión intersticial igual que la ambiental. La ambiental es la de afuera, 3. Y la presión del agua, la presión de poros, también es 3, igual adentro y afuera. Entonces el esqueleto sólido no se enteró, no se ha enterado de lo que ha pasado, porque estoy aplicando la misma presión. ¿De acuerdo? Entonces, por seguridad, a mí me interesa que esa presión esté del orden de 3, 6 kilos por centímetro cuadrado. Y si yo le pongo 6 kilos, significa que cuando yo lea 4, en realidad, estoy leyendo, la presión, perdón, es 4 menos 6, es menos 2, pero ya no me complicó la vida leyendo un valor negativo. Le he dado un techo, le he dado un valor tope a la presión de poros, he trasladado el eje. Otra ventaja de la contrapresión. Esta presión adicional ayuda a que el proceso de saturación sea más rápido. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo en este momento? He saturado la muestra y he aplicado contrapresión. No he aplicado nada. O sea, lo único que tengo ahora yo es un suelo saturado con una presión U sub B, contrapresión, afuera y adentro, igual. Adentro y afuera me refiero afuera, acá, como parte de sigma 3, si quieren, y adentro del suelo. Bien. Ahora voy a comenzar a hacer mi ensayo, lo que los libros presentan como la primera etapa. Por eso que yo acá lo llamaba presión etapa 0A y 0B, la preparación. La primera etapa es apliquemos sigma 3. Y la segunda etapa es apliquemos el esfuerzo desviador. La primera etapa, apliquemos sigma 3, la puedo hacer con llave abierta o cerrada. Llave abierta, ¿qué significa? Que aplico sigma 3 y le digo al suelo que puede botar agua. Si bota agua, consolida, no sube la presión de poros. Pero si yo cierro la llave, no permito que consolide y sube la presión de poros. Entonces, la condición de consolidar viene de la mano con no hay presión de poros, no hay exceso, o mejor dicho, logro disipar la presión de poros. Hay una presión de poros, sube, baja, sube, baja, sube, baja, voy disipando. Eso es llave abierta, consolida, es decir, expulsa agua, es decir, no hay presión de poros. Cierro la llave, ya no consolida, ya no expulsa agua, hay presión de poros. C y U son antónimos. U es no sé, no. C significa consolidado, U significa no consolidado. ¿Pero qué significa consolidado? Que está drenando, que está botando agua, está drenando. Ok, segunda etapa. Voy a aplicar delta de sigma, por lo tanto, ya no voy a tener que el esfuerzo vertical va a ser sigma 3, sino va a ser sigma 3 más delta de sigma. Aplico un esfuerzo desviador, aumento sigma 1, ese delta de sigma es sigma 1 menos sigma 3. Nuevamente, puedo hacerlo con la llave cerrada. Aplico sigma 1 con la llave cerrada. Si lo aplico con la llave cerrada, va a haber presión de poros porque no dejo que el agua se vaya. Si lo aplico con la llave abierta, se ve el agua, no aumenta la presión de poros, expulsa el agua. Esta segunda etapa entonces también puede ser U, no consolidada, no drenada, o para no confundirnos vamos a llamarla D. Repito, la primera etapa, la C puede ser D y decirlo drenado, pero estamos diciendo que está consolidando para diferenciarlo. Entonces, yo tengo que, puedo tener primera etapa U y segunda etapa U. Y diré, ese es un ensayo U, no consolidado, no drenado. Primera etapa, consolido, no hay presión de poros adicionales. Y en la segunda etapa,
lo dejo con la llave abierta, drena. Entonces, si lo dejo con la llave abierta y drena, es consolidado, drenado. Y si drena, puedo medir cuánta agua ha salido. Mido el cambio de volumen. El agua que sale es lo que está cambiando el volumen de la muestra. La otra posibilidad es que cierro la llave y ya no hay cambio de volumen, pero puedo medir la presión de monos. Los ensayos triaxiales se pueden hacer en cualquier tipo de suelo, en cualquier tipo de muestra inalterada o remoldeada. El diámetro mínimo que acostumbramos usar es de 35 milímetros. Antes era 1.4 pulgadas. 1.4 pulgadas es lo mismo que decir 35.4 milímetros. Cuando se han vuelto unidades nuestras, 35. Teníamos antes en la universidad un equipo prestado que rompía especímenes de hasta 15 centímetros de diámetro. Es decir, una probeta de suelo que tiene la misma geometría, o el mismo diámetro por lo menos, que una probeta de concreto, 15 centímetros de diámetro. Con el equipo actual que tenemos solamente podemos llegar hasta 10 centímetros, 100 milímetros de diámetro. Y acá tienen la muestra en la cámara triaxial. Esta muestra de suelo, ya, seguramente es una muestra de 35 milímetros. No importa de qué tamaño es, de repente más grande, no sé. Pero acá la tienen tal cual, es decir, acá hay una llave, 2, 3 llaves, y acá hay unas mangueritas. ¿Por qué? Porque una de estas llaves, no sé cuál, lo que hace es darme la presión de cámara, es la que aplica sigma 3. Y las otras dos, esta seguramente, se está conectando a la parte inferior de la muestra, y esta otra, que sale desde arriba, digamos que sale por acá, se conecta a la parte superior de la muestra. Es lo que se llama dren inferior y dren superior. Yo tengo la muestra que puede botar agua por arriba y por abajo, o podríamos cerrar las llaves y ver qué pasa con la presión arriba y abajo. Y acá la otra es simplemente para monitorear el valor de sigma 3. Este es lo mismo, pero en formato croquis, ¿no? Acá están los dos huequitos que mencionaba. Acá esto que viene desde arriba viene por acá, y hay una que viene desde abajo y sale directamente. Esta imagen la tienen, se las entrego siempre, no hay ningún problema. La membrana esta es una membrana de Hebe. Entonces lo que yo estoy rompiendo en realidad con la fuerza vertical es un elemento, regreso a resistencia de materiales, de dos materiales. Es un suelo con una membrana de Hebe. Pero la membrana de Hebe es tan chiquitita que no me afecta. O sea, si yo respeto el espesor de la membrana de Hebe, no me va a afectar. Tengo acá piedras porosas, igual que en la consolidación, y tengo una cosa adicional que es un papel filtro que se usa como dren lateral cuando los especímenes tienen baja permeabilidad. Entonces ayudan a la saturación, sobre todo de las arcillas, ¿no? Desde el papel filtro. Acá está el ensayo en la plena ejecución. Fíjense que acá no hay elementos de lectura informática, no hay elementos para lectura automatizada. Entonces, este señor está tomando las lecturas de la carga vertical y por acá está viendo las cargas, las presiones, perdón, en el dren superior e inferior. ¿De acuerdo? Eso, acá tengo un elemento que está ya tomando los datos directamente, y con esto va a la computadora y vamos tomando las lecturas directamente del dren superior, inferior, de todo. Los tres ensayos que hemos mencionado. Primera etapa, U o C. Segunda etapa, U o D. Si yo hago un árbol de verdad, ustedes me podrían decir, oye, acá falta un UD. No tiene sentido hablar de un ensayo que si en la primera etapa no le he permitido consolidar,
si en la segunda etapa abro la llave ya no sé qué va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces no tiene sentido un ensayo que debiera llamarse UD. Entonces tenemos 3 ensayos triaxiales: no consolidado no drenado, UU; consolidado no drenado, CU; consolidado drenado, CD. Antiguamente, como el ensayo con la palabra no drenado, la U, significa rápido. ¿Por qué? Porque no le estoy dando tiempo para que drene. Por eso que al UU antiguamente se le decía el ensayo Q, de quick, rápido. Al ensayo S, al ensayo CD, lento, S. Y como entre la Q y la S hay un espacio, la R quedaba perfecto para referirse al CU, que también se le llamaba como rápida consolidada. Creo, no me acuerdo si rápida consolidada era Q sub S o S sub Q, ¿de acuerdo? Pero más común era Q, R y S. Prueba rápida, prueba lenta, prueba rápida, consolidada. Rápida, la segunda etapa, pero la primera fue lenta, consolidada. Ajá. El nombre correcto de un CU, por ejemplo, debiera ser CIUC. ¿Por qué? Porque este es un suelo que yo estoy consolidándolo isotrópicamente y estoy haciendo que la rotura sea por compresión. Si yo doy este nombre completo, con estas 2 palabras en verde, isotrópico y compresión, estoy en realidad reconociendo que existen una serie de otros ensayos que surgieron después. Y estos otros ensayos son, por ejemplo, que yo puedo consolidar el suelo, o sea, no aplico esfuerzo desviador todavía, pero puedo hacer la primera etapa de consolidación con valores diferentes, ¿de acuerdo? Es decir, no tiene por qué ser una consolidación isotrópica. Y puedo hacer la segunda etapa en compresión o en tracción o expansión. Entonces, esa C última de compresión puede llamarse expansión, puede llamarse E, ¿de acuerdo? Esa C última puede llamarse E, y la I de isotrópica puede llamarse también anisotrópica, puede llamarse A. Entonces, habría ahí una pequeña diferencia, pero repito, lo normal es que la consolidación sea isotrópica y que la rotura sea por compresión. Entonces lo normal es un CIUC, que yo lo voy a llamar CU. Punto. En proyectos de investigación sí se estudia una consolidación anisotrópica o una prueba de expansión. Este es un resumen de los 3 ensayos típicos, borrando nuevamente la I de isotrópico y la C de compresión. Ensayo CD, consolidado drenado. Primera etapa, los 2 que son C, la primera etapa es lo mismo, permitir drenaje completo, no hay presión de poros. El UU, no hay drenaje, hay presión de poros. UA es la presión de poros al finalizar la primera etapa. Acá digo yo, es diferente de cero. Segunda etapa, aplico delta de sigma. Lo aplico en el consolidado drenado lentamente. Si aplico delta de sigma lentamente, hay drenaje completo, igual que acá. Entonces, drenaje, no hay presión de poros. Y en la falla, ¿cuánto vale U en la falla? U en la falla es UA más UD. 0 más 0, 0. Pero puedo medir qué pasó con el volumen, que es la cantidad de agua que he expulsado. Acá, en la segunda etapa, en el CU, ya no hay drenaje. Entonces, no hay drenaje, significa hay presión de poros. Entonces, hay una presión de poros diferente de 0
y la presión de poros en la falla va a ser la de la segunda etapa, pero en la segunda etapa va cambiando la de la segunda etapa en el preciso momento de la falla. Ojo, cuando digo UA, no pongo varios valores, pongo un único valor, por una razón muy simple. La razón muy simple es que esa presión de poros es la presión de poros al finalizar la primera etapa. En el UU, entonces hay presión de poros en la primera y en la segunda etapa, y eso es lo que tengo acá. Antes de esto, quiero hacer una referencia a algo que ya lo vimos, pero que acá tiene utilidad. En las etapas del triaxial, acá tenemos nosotros la compresión isotrópica. Si el suelo está saturado o no lo está, hay cambio de volumen. En el ensayo no drenado, ya hemos dicho que si el suelo está saturado o parcialmente saturado, pero esto, de la rotura propiamente, esto ya lo hemos visto. Lo hemos visto cuando hablé de los coeficientes A y B. ¿A qué me refiero? A que hay una ecuación, que ahorita se las muestro, sino que recién se me ha ocurrido presentarles esto. Hay una ecuación que es la ecuación de Skempton con los parámetros A y B. La ecuación de Skempton es esta. En la ecuación de Skempton, la primera etapa es la etapa en la que yo aplico solamente sigma 3. En la primera etapa, delta de sigma 1 es igual a delta de sigma 3. Por lo tanto, lo que multiplica a A barra es 0. Entonces, en la primera etapa, la ecuación de Skempton se reduce a delta de U es igual a B por delta de sigma 3. Y en la segunda etapa, sigma 3 ya no cambia, ya no hay delta de sigma 3. En la segunda etapa, entonces, el primer término desaparece y me quedo con que delta de U es A barra por cómo cambia sigma 1 con cambio en el esfuerzo desviador. Sigma 3 no cambia, solo cambia sigma 1 en la magnitud del esfuerzo desviador. Entonces, y acá vuelvo. Esto es lo que les acabo de decir. En la primera etapa, delta de U es B, delta de sigma 3. ¿Cómo sé yo que un suelo está saturado en un triaxial? Porque cuando le aplico medio kilo de confinamiento, sigma 3, veo que la presión de poros aumentó en medio kilo. ¿De acuerdo? Y como sé yo, y en la segunda etapa, ¿qué hago? Ya sé que B, porque el suelo está saturado, B vale 1, puedo medir A en cualquier instante, en particular voy a reportar el valor de A en la falla, y si B vale 1, A y A barra son iguales entre sí. Bien, esto es una cosa que ya habíamos visto, pero era un recordatorio porque es algo que necesitamos tener presente. No sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. Si no hubiese preguntas, ya lo vemos en la próxima clase. Yo me quedo acá. ¿De acuerdo? Si no hay ninguna pregunta, voy a terminar la grabación.